Hoy vamos a recorrer lugares que alguna vez estuvieron conectados con millones de personas. Cementerios silenciosos, donde descansan rostros que durante años dominaron las telenovelas de toda Latinoamérica. Muchos de ellos fueron estrellas inmensas. Aparecían cada noche en la televisión, en revistas, en conversaciones familiares. Y parecía imposible imaginar que algún día serían olvidados. Pero el tiempo cambia incluso a las figuras más famosas. Y ahora, mientras algunas de sus tumbas permanecen casi en silencio, todavía quedan personas que recuerdan sus voces, sus miradas y aquellas historias que marcaron toda una época. Este es nuestro recorrido por las tumbas de estrellas olvidadas de las telenovelas. Número 1. Edith González. En el Parque Memorial Gayoso, en Naucalpan, descansa Edith González, una de las mujeres más recordadas de las telenovelas mexicanas. Durante años, su rostro apareció cada noche en millones de televisores de toda América Latina. Pero hoy, lejos de los estudios y las cámaras, el lugar donde fue sepultada permanece mucho más silencioso de lo que muchos imaginarían. Edith González se convirtió en estrella gracias a producciones como Corazón Salvaje, Salomé y Doña Bárbara. Salomé y Doña Bárbara. Su mirada, su voz y la forma en que interpretaba personajes intensos hicieron que varias generaciones crecieran viéndola como una de las grandes figuras de la televisión mexicana. Pero fuera de la pantalla, su vida también tuvo momentos muy duros. En 2016, la actriz anunció que padecía cáncer de ovario. Y aunque ella intentó mantenerse fuerte públicamente, la enfermedad terminó deteriorando su salud poco a poco. Muchos admiraban la serenidad con la que enfrentó aquellos años difíciles, incluso cuando las apariciones públicas comenzaron a ser cada vez menos frecuentes. El 13 de junio de 2019, Edith González murió a los 54 años. Su despedida recibió mucha atención mediática, pero con el paso del tiempo, el ruido desapareció. Hoy, su tumba permanece como un recuerdo tranquilo de una mujer que alguna vez fue una de las estrellas más importantes de las telenovelas. Y quizás eso es lo más extraño de la fama. Durante un tiempo, parece eterna, hasta que un día todo queda reducido al silencio de un cementerio. Y desde aquí, nuestro recorrido continúa hacia otro rostro inolvidable de la televisión latinoamericana. Número 2. Andrés García. En el cementerio donde fue despedido en Acapulco, lejos de los grandes foros de televisión donde pasó tantos años, descansa Andrés García. Durante décadas, él fue uno de los hombres más famosos y reconocibles de las telenovelas latinoamericanas. Su imagen de galán fuerte, seguro y dominante, marcó toda una época de la televisión mexicana. Andrés García nació en República Dominicana, pero fue en México donde construyó una carrera enorme. Participó en telenovelas como Tú o Nadie, El privilegio de amar y Mujeres engañadas, además de muchas películas y programas de televisión. Su presencia en pantalla era imposible de ignorar. Él representaba ese tipo de actor que parecía hecho para convertirse en estrella. Pero fuera de cámaras, su vida estuvo llena de excesos, conflictos y problemas de salud. Con el paso de los años, Andrés comenzó a aparecer menos en televisión. Su estado físico se deterioró lentamente, y muchas veces él mismo hablaba públicamente sobre el dolor, la soledad y las dificultades que enfrentaba. Aquella imagen del galán invencible empezó a desaparecer frente al público. El 4 de abril de 2023, Andrés García murió a los 81 años. La noticia ocupó titulares en toda América Latina. Sin embargo, como sucede con muchas figuras de las telenovelas, el silencio llegó poco después. Hoy, su tumba permanece como el último destino de un hombre que alguna vez parecía más grande que la propia televisión. Y mientras dejamos atrás Acapulco, nuestro recorrido continúa hacia otra estrella cuya historia también terminó demasiado pronto. Número 3. Eduardo Palomo. En el Panteón Jardín de Ciudad de México descansa Eduardo Palomo, uno de los galanes más recordados de las telenovelas latinoamericanas. Aunque han pasado años desde su muerte, millones de personas todavía lo recuerdan como Juan del Diablo en Corazón Salvaje, el personaje que convirtió su rostro en uno de los más famosos de la televisión en los años 90. Eduardo Palomo tenía una presencia muy particular.
Su voz profunda, su mirada intensa y la energía rebelde que transmitía en pantalla hicieron que el público quedara fascinado con él. Durante un tiempo, parecía estar en todas partes: revistas, entrevistas, promociones y horarios estelares de televisión. Pero fuera de cámaras, él era mucho más reservado de lo que muchos imaginaban. A diferencia de otros actores de la época, Eduardo intentaba mantenerse alejado de los escándalos. Sin embargo, el ritmo constante del trabajo y la presión de la fama terminaron formando parte de su vida diaria. Muchos compañeros lo describían como un hombre carismático, aunque también bastante serio cuando las cámaras se apagaban. Y entonces ocurrió algo completamente inesperado. El 6 de noviembre de 2003, Eduardo Palomo murió repentinamente a los 41 años debido a un infarto. La noticia impactó al mundo del espectáculo porque muchos todavía lo veían como una estrella joven, en plena etapa de madurez artística. Hoy, su tumba permanece en silencio, muy lejos de aquella época, en la que millones de personas seguían cada una de sus escenas en televisión. Y quizás por eso su historia sigue causando tristeza. Porque para muchos, Eduardo Palomo parecía una de esas estrellas que jamás desaparecerían. Número 4. Rogelio Guerra. En el Panteón Francés de Ciudad de México descansa Rogelio Guerra, uno de los actores más importantes de la época dorada de las telenovelas mexicanas. Durante muchos años, él fue el rostro clásico del galán elegante y serio que aparecía cada noche en millones de hogares latinoamericanos. Su fama creció enormemente gracias a telenovelas como Los ricos también lloran y Viviana. En especial, Los ricos también lloran se convirtió en un fenómeno internacional que llevó su imagen a países donde incluso las personas no hablaban español. Rogelio tenía una presencia tranquila, pero muy fuerte frente a la cámara. No necesitaba exagerar para captar la atención del público. Pero fuera de la televisión, su vida también tuvo momentos difíciles. Con el paso de los años, comenzaron los problemas de salud y las apariciones públicas fueron cada vez menos frecuentes. Mientras nuevas generaciones de actores ocupaban la pantalla, muchas de las grandes figuras clásicas empezaron a quedar lentamente en el recuerdo del público. Y entonces llegó el final de una larga carrera. El 28 de febrero de 2018, Rogelio Guerra murió a los 81 años después de varios años, enfrentando problemas de salud relacionados con daños cerebrales y complicaciones físicas. Su fallecimiento fue visto por muchos como el cierre definitivo de una era muy importante para las telenovelas mexicanas. Hoy, su tumba permanece lejos del ruido y de los reflectores que alguna vez lo rodearon. Y quizás eso es lo más extraño del paso del tiempo. Incluso las figuras más famosas terminan descansando en silencio, mientras el mundo sigue avanzando sin detenerse. Christian Bach. En el cementerio donde fue despedida en Ciudad de México, descansa Christian Bach, una de las mujeres más elegantes y recordadas de las telenovelas latinoamericanas. Durante muchos años, ella fue reconocida por interpretar personajes intensos, sofisticados y muchas veces llenos de misterio. Christian Bach nació en Argentina, pero fue en México donde construyó la mayor parte de su carrera. Participó en telenovelas como Bodas de Odio, La Patrona y Vidas Robadas, convirtiéndose en una figura muy conocida tanto en Televisa como en Telemundo. Su presencia frente a la cámara tenía algo diferente. Ella podía transmitir frialdad, poder y tristeza al mismo tiempo, algo que muy pocas actrices conseguían con tanta naturalidad. Pero fuera de la televisión, Christian siempre fue una mujer extremadamente reservada. Con el paso de los años, comenzó a alejarse lentamente de la vida pública. Sus apariciones eran cada vez menos frecuentes, y muchos espectadores se preguntaban por qué había desaparecido casi por completo de la televisión. Entonces llegó una noticia que sorprendió a millones de personas. Christian Bach murió el 26 de febrero de 2019, a los 59 años. Su familia decidió mantener la noticia en privado durante un tiempo, algo que hizo que su fallecimiento causara todavía más impacto, cuando finalmente fue confirmado públicamente. Hoy, lejos de los estudios y de las cámaras que la acompañaron durante décadas, su recuerdo permanece unido a una época en la que las grandes estrellas de las telenovelas parecían eternas.
Número 6. Mónica Spear. En el Cementerio del Este, en Caracas, descansa Mónica Spear, una actriz cuya historia todavía sigue causando tristeza en gran parte de América Latina. Durante años, ella fue vista como una de las grandes promesas de las telenovelas venezolanas, gracias a su belleza, carisma y presencia frente a las cámaras. Mónica ganó fama después de convertirse en Miss Venezuela en 2004 y representar a su país en Miss Universo. Poco tiempo después comenzó su carrera como actriz en telenovelas como Mi Prima Ciela, Calle Luna, Calle Sol y Pasión Prohibida. Su imagen rápidamente se volvió muy conocida dentro y fuera de Venezuela. Pero detrás de aquella carrera exitosa, su vida terminó marcada por una tragedia inesperada. A comienzos de 2014, Mónica viajaba junto a su exesposo y su hija por una carretera venezolana cuando sufrieron un asalto. Lo que parecía un simple incidente terminó convirtiéndose en una noticia que impactó a toda América Latina. El 6 de enero de 2014, Mónica Spear murió asesinada a los 29 años. Su exesposo también perdió la vida durante el ataque, mientras que su hija sobrevivió. La noticia provocó conmoción internacional y abrió nuevamente el debate sobre la violencia en Venezuela. Hoy, su tumba permanece en silencio, muy lejos de las luces de televisión donde alguna vez parecía tener toda una vida por delante. Y quizás por eso su historia sigue siendo tan dolorosa, porque para muchos, Mónica Spear representaba un futuro que terminó demasiado pronto. Número 7. Elena Rojo. En el Panteón Jardín de Ciudad de México descansa Elena Rojo, una de las actrices más respetadas y elegantes de las telenovelas mexicanas. Durante décadas, ella apareció en la televisión interpretando personajes fuertes, sofisticados y muchas veces marcados por el drama familiar que definió a tantas producciones latinoamericanas. Elena Rojo participó en telenovelas como El privilegio de amar, Abraza muy fuerte, Amor real y El color de la pasión. Su presencia frente a la cámara transmitía autoridad y experiencia. A diferencia de otras estrellas que dependían únicamente de la popularidad del momento, ella logró mantenerse vigente durante generaciones completas. Pero fuera de la pantalla, su vida también estuvo marcada por momentos difíciles y problemas de salud, que fueron apareciendo con el paso del tiempo. Aunque siguió trabajando durante muchos años, las apariciones públicas comenzaron a disminuir lentamente. Y mientras nuevas figuras ocupaban la televisión, muchas de las grandes actrices clásicas empezaron a quedar en una parte más silenciosa de la memoria colectiva. El 3 de febrero de 2024, Elena Rojo murió a los 79 años después de enfrentar problemas relacionados con el cáncer. Su fallecimiento fue recibido con tristeza por colegas y espectadores que crecieron viendo sus telenovelas. Sin embargo, como ocurre tantas veces en el mundo del espectáculo, el homenaje mediático terminó desapareciendo poco a poco. Hoy, su tumba permanece lejos de las cámaras y de los estudios donde pasó gran parte de su vida, como un recordatorio silencioso de una actriz que durante décadas parecía imposible de reemplazar. Número 8. Lorena Rojas. En el cementerio donde fue despedida en Miami, descansa Lorena Rojas, una actriz que durante muchos años formó parte de las telenovelas más populares de América Latina. Su rostro se volvió muy conocido gracias a producciones como El cuerpo del deseo, Pecados ajenos y Como en el cine, donde ella transmitía una mezcla de dulzura, tristeza y fuerza que conectaba fácilmente con el público. Lorena Rojas construyó una carrera importante en México y más tarde en Estados Unidos, especialmente dentro de las producciones de Telemundo. Durante un tiempo, parecía tener un futuro muy sólido en la televisión latina. Muchos espectadores la recordaban como una actriz cercana y natural, diferente a otras figuras más distantes del espectáculo. Pero fuera de cámaras, su vida comenzó a cambiar por completo. En 2008, Lorena fue diagnosticada con cáncer de mama. A partir de ese momento, gran parte de su vida estuvo marcada por tratamientos médicos, cirugías y largos periodos alejados de la televisión. Aún así, ella intentó mantenerse positiva públicamente, y muchas personas admiraban la forma tranquila en que enfrentaba la enfermedad. Sin embargo, los problemas de salud continuaron empeorando con el paso de los años. El 16 de febrero de 2015, Lorena Rojas murió a los 44 años en Miami,
Su fallecimiento provocó una enorme tristeza entre compañeros y admiradores, que todavía tenían la esperanza de verla regresar nuevamente a las telenovelas. Hoy, lejos de las cámaras y de los estudios de televisión, su recuerdo permanece unido a una historia marcada por el talento, la enfermedad y una despedida demasiado temprana. Número 9. Rebecca Jones. En el Panteón Jardín de Ciudad de México descansa Rebecca Jones, una actriz que durante décadas formó parte de algunas de las telenovelas más conocidas de la televisión mexicana. Su presencia elegante, su voz firme y la intensidad de sus personajes hicieron que millones de personas la reconocieran inmediatamente cada vez que aparecía en pantalla. Rebecca Jones participó en producciones como Cuna de Lobos, Para volver a amar, El ángel caído e Imperio de cristal. A diferencia de otras actrices que dependían únicamente de la popularidad juvenil, ella logró mantenerse vigente durante muchos años gracias a su talento y a la fuerza emocional que transmitía en cada escena. Pero fuera de cámaras, su vida estuvo marcada por varios problemas de salud. Con el paso del tiempo, las apariciones públicas comenzaron a ser menos frecuentes, y muchos espectadores notaron que la actriz atravesaba momentos complicados físicamente. Aún así, Rebecca continuó trabajando mientras le fue posible, y seguía siendo muy respetada dentro del mundo de las telenovelas. El 22 de marzo de 2023, Rebecca Jones murió a los 65 años después de enfrentar diferentes complicaciones médicas relacionadas con el cáncer y problemas pulmonares. La noticia causó tristeza entre colegas y admiradores, que crecieron viendo sus actuaciones en televisión. Sin embargo, como ocurre con muchas estrellas de las telenovelas, el homenaje público fue desapareciendo lentamente con el paso de los meses. Hoy, su tumba permanece en silencio, lejos de aquellos años en los que su rostro aparecía constantemente en las noches de la televisión latinoamericana. Julio Alemán. En el Panteón Jardín de Ciudad de México descansa Julio Alemán, uno de los actores más reconocidos de la televisión y el cine mexicano durante varias décadas. Su carrera fue tan larga que muchas generaciones crecieron viéndolo en distintas etapas de su vida, primero como galán y más tarde como figura de autoridad dentro de las telenovelas. Julio Alemán participó en producciones como El privilegio de amar, Soy tu dueña y Aventuras en el tiempo, además de una enorme cantidad de películas y programas de televisión. Él tenía una presencia clásica, elegante y seria, que encajaba perfectamente en las historias dramáticas de la televisión mexicana. Pero fuera de cámaras, el paso del tiempo comenzó a afectar lentamente su salud. Con los años, sus apariciones públicas fueron disminuyendo, y muchas de las nuevas generaciones ya no reconocían de inmediato el enorme impacto que había tenido en épocas anteriores. Como ocurrió con muchas figuras clásicas de las telenovelas, su fama empezó a quedar atrapada en los recuerdos de un público cada vez mayor. El 11 de abril de 2012, Julio Alemán murió a los 79 años, debido a complicaciones relacionadas con cáncer de pulmón. La noticia provocó tristeza entre actores y admiradores que lo habían visto durante décadas en televisión. Sin embargo, después de los homenajes iniciales, el silencio volvió rápidamente. Hoy, su tumba permanece lejos de los reflectores que alguna vez acompañaron su carrera, como el último recuerdo físico de un actor que durante años formó parte de la historia de las telenovelas mexicanas. Número 11. Mariana Levy. En el Panteón Francés de Ciudad de México descansa Mariana Levy, una actriz y conductora que durante muchos años fue una figura muy querida de la televisión mexicana. Su sonrisa, su energía y la naturalidad con la que aparecía frente a las cámaras hicieron que el público la sintiera cercana, casi como alguien de la propia familia. Mariana participó en telenovelas como La pícara soñadora, Amor real y Tormenta en el paraíso. Además de actuar, también trabajó como conductora en programas de entretenimiento, convirtiéndose en un rostro muy conocido en la televisión de México durante los años 90 y principios de los 2000. Pero detrás de aquella imagen alegre, su vida terminó marcada por una tragedia completamente inesperada. El 29 de abril de 2005, Mariana Levy sufrió un infarto a los 39 años después de vivir un momento de enorme estrés cuando, según los reportes, creyó que sería víctima de un asalto
mientras viajaba en automóvil con su familia. La noticia causó una fuerte conmoción, porque ella todavía era joven y seguía activa dentro del medio artístico. Para muchas personas, resultaba difícil creer que una figura tan llena de vida hubiera desaparecido de forma tan repentina. Muchos compañeros describieron su muerte como una de las más impactantes de aquella época en la televisión mexicana. Hoy, lejos de las cámaras y de los programas donde tantas veces apareció sonriendo, su tumba permanece en silencio. Y quizás por eso su recuerdo sigue siendo tan triste para muchas personas. Porque Mariana Levy parecía una de esas figuras que todavía tenían muchos años por delante. 2. Enrique Elizalde. En el Panteón Jardín de Ciudad de México, descansa Enrique Elizalde, uno de los actores más elegantes y reconocibles de las telenovelas mexicanas. Durante muchos años, él fue recordado por interpretar hombres serios, sofisticados y autoritarios, convirtiéndose en una figura muy importante dentro de la televisión latinoamericana. Enrique Elizalde participó en producciones como Corazón Salvaje, Esmeralda y El Privilegio de Amar. Su voz profunda y la forma tranquila con la que actuaba hacían que incluso sus escenas más simples transmitieran mucha fuerza. Para varias generaciones, él representaba la imagen clásica del actor de telenovelas de otra época, elegante, reservado y con una presencia imposible de ignorar. Pero fuera de cámaras, el paso del tiempo comenzó a alejarlo lentamente de la televisión. Mientras nuevas figuras aparecían en pantalla, muchos de los grandes actores clásicos empezaron a quedar en una parte más silenciosa de la memoria del público. Aún así, Enrique Elizalde seguía siendo respetado por colegas y admiradores, que recordaban la enorme trayectoria que había construido durante décadas. El 3 de junio de 2013, Enrique Elizalde murió a los 76 años, debido a complicaciones hepáticas. Su fallecimiento marcó la despedida de una de las voces más reconocidas de las telenovelas mexicanas. Sin embargo, como ocurre con muchas estrellas del pasado, el homenaje mediático desapareció poco a poco con el tiempo. Hoy, su tumba permanece lejos de los reflectores y de los estudios donde pasó gran parte de su vida, como un último recuerdo silencioso de una época que ya desapareció. Número 13. Carmen Montejo. En el Panteón Jardín de Ciudad de México descansa Carmen Montejo, una actriz que pasó gran parte de su vida frente a las cámaras y los escenarios. Durante décadas, ella fue una figura muy respetada dentro del cine, el teatro y las telenovelas mexicanas, convirtiéndose en uno de esos rostros que varias generaciones crecieron viendo constantemente en televisión. Carmen Montejo participó en producciones como El Privilegio de Amar, Cuna de Lobos y Sortilegio, además de una enorme cantidad de películas y obras teatrales. Su carrera fue tan extensa que parecía formar parte permanente del entretenimiento mexicano. Ella tenía una presencia elegante y una voz que transmitía autoridad incluso en las escenas más tranquilas. Pero fuera de cámaras, el tiempo comenzó a alejarla lentamente de la vida pública. Con los años, las apariciones se hicieron menos frecuentes y muchas nuevas generaciones apenas reconocían el enorme impacto que había tenido durante décadas. Sin embargo, dentro del medio artístico, Carmen Montejo seguía siendo vista como una de las grandes actrices clásicas de México. El 25 de febrero de 2013, Carmen Montejo murió a los 87 años debido a problemas respiratorios y hepáticos. Su fallecimiento fue recibido con respeto y tristeza por actores y admiradores que crecieron viendo sus interpretaciones. Pero después de los homenajes y las noticias, el silencio volvió poco a poco. Hoy, su tumba permanece lejos de los escenarios y de los reflectores, donde pasó gran parte de su vida, como el recuerdo silencioso de una actriz que perteneció a una época dorada de la televisión mexicana. Número 14. Magda Guzmán. En el Panteón Jardín de Ciudad de México descansa Magda Guzmán, una actriz que durante décadas apareció en algunas de las telenovelas más conocidas de la televisión mexicana. Aunque muchas veces interpretó personajes secundarios, su rostro terminó convirtiéndose en parte de la memoria de millones de personas que crecieron viendo telenovelas en América Latina. Magda Guzmán participó en producciones como Cuna de Lobos, El Privilegio de Amar, Teresa y Amigas y Rivales. Ella solía interpretar madres,
abuelas o mujeres de carácter fuerte, personajes que transmitían autoridad y experiencia dentro de las historias. Su presencia frente a la cámara tenía algo familiar, como si siempre hubiera formado parte de la televisión mexicana. Pero fuera de cámaras, el paso del tiempo comenzó a alejarla lentamente de la vida pública. Mientras nuevas generaciones de actores ocupaban las pantallas, muchas figuras clásicas quedaron poco a poco en el recuerdo de un público cada vez mayor. Aún así, Magda Guzmán seguía siendo respetada dentro del medio artístico por la enorme trayectoria que había construido durante tantos años. El 12 de marzo de 2015, Magda Guzmán murió a los 83 años después de enfrentar problemas respiratorios. Su fallecimiento fue recibido con tristeza por colegas y admiradores que todavía recordaban sus personajes más famosos. Sin embargo, como ocurre con muchas estrellas de las telenovelas del pasado, el homenaje mediático desapareció lentamente con el tiempo. Hoy, su tumba permanece en silencio, lejos de los estudios y de las cámaras donde pasó gran parte de su vida artística. Número 15. Raúl Padilla, Chóforo. En el Panteón Jardín de Ciudad de México descansa Raúl Padilla, mejor conocido por el público como Chóforo, un actor y comediante que durante muchos años fue una figura muy reconocible dentro de la televisión mexicana. Aunque rara vez ocupaba el papel principal, su rostro apareció en innumerables programas, películas y telenovelas que marcaron a varias generaciones. Chóforo participó en producciones como Carrusel, Gotita de Amor y Salomé, además de muchos programas de comedia y entretenimiento. Él tenía una forma muy particular de actuar. Bastaban unos minutos en pantalla para que el público lo recordara inmediatamente. Su estilo sencillo y natural hacía que pareciera alguien cercano, como uno de esos personajes que siempre estaban presentes en la televisión familiar mexicana. Pero fuera de cámaras, el paso del tiempo fue alejándolo lentamente de la vida pública. Mientras nuevas figuras dominaban la televisión, muchos actores clásicos comenzaron a desaparecer poco a poco de la memoria colectiva. Aún así, quienes crecieron viendo televisión mexicana en los años 80 y 90, todavía recuerdan perfectamente el rostro y la voz de Chóforo. El 17 de febrero de 2013, Raúl Padilla murió a los 75 años debido a problemas respiratorios. Su fallecimiento fue recibido con tristeza dentro del medio artístico, aunque con el tiempo el silencio volvió rápidamente. Hoy, su tumba permanece lejos de las risas, los estudios y las cámaras donde pasó gran parte de su vida, como el último recuerdo de un actor que durante décadas acompañó discretamente a millones de espectadores. Y así termina este recorrido por las tumbas de algunas estrellas olvidadas de las telenovelas. Durante años, sus rostros estuvieron en millones de hogares. Hicieron llorar, enamorarse y soñar a generaciones enteras frente al televisor. Parecían figuras imposibles de desaparecer. Pero el tiempo siguió avanzando. Hoy, muchas de aquellas voces descansan en lugares tranquilos, lejos de las cámaras, lejos de los aplausos y lejos del mundo que alguna vez las convirtió en estrellas. Y quizás eso es lo que vuelve estas historias tan extrañas y tan humanas al mismo tiempo. Porque al final, la fama puede desaparecer lentamente. Pero los recuerdos que dejaron en las personas todavía siguen vivos en algún lugar. Gracias por acompañarme en este recorrido.